En la Argentina es la hora 7:17 minutos. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque estamos una vez más en contacto de manera directa, por supuesto, con España. Allí, en el otro extremo de la línea, está Javier Urra y con él vamos a conversar de un tema que se vuelve pertinente a partir de todas las intrigas que se han dado en la Argentina en torno del denominado caso que tiene que ver con Nair Galarza, la joven que le quitó la vida a tiros a su novio, el joven Pastorizo, en donde, bueno, hay todo un juego alrededor de esto y donde la imagen de Nair deja a todo el mundo absolutamente descolocado, porque aunque Lombrosio haya sido desmentido en la realidad, culturalmente hay un lombrosianismo, me permito el término, en la idea de la apreciación al respecto de quién puede parecernos criminal o no. En el caso de quien está en el otro extremo de la línea, Javier Urra es psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el tema tiene que ver con la cuestión de la persona que, bueno, en definitiva, es psicópata. Javier, buen día, ¿cómo le va? Pues muy buen día, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión porque yo he dado clases en la calle Hipólito Yrigoyen, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y también en Mendoza, en la Universidad de la Concagua, y me parece una muy buena introducción a un tema muy duro, que es cuando los niños, los adolescentes y los jóvenes se convierten en homicidas, en asesinos o en violadores, sí. Sí, claro, y este es un tema que, a ver, lo que intenté decir en esa introducción es que culturalmente no somos como capaces de abordarlo, ¿no? Es como que tenemos prejuicios positivos, digamos, que nos impiden abordarlo y decir, bueno, estamos tratando con un psicópata, ¿no? En este caso yo no creo que usted conozca el caso. Nair Galarza es una joven de 19 años, Sí, tiene todos los sí. condimentos de la belleza clásica de las jóvenes mujeres en el mundo hoy. Bueno, le ha quitado la vida a su novio a tiros y la construcción al respecto de cómo ha actuado habla de una persona que claramente en algún punto aquí se va a tener que definir que es psicópata y por eso me pareció que era útil que Sí. lo pudiéramos escuchar porque bueno, evidentemente usted tiene trabajo hecho de campo, estudio al respecto de esto y Sí, quizás nos sí. ayude mejor a entender, ¿no? Pues mire, psicópata, la mejor definición que se ha dado la dio Robert Hart, que es alguien que baila sin escuchar la música. Es una persona que es insensible, que no se pone en el lugar del otro, que no tiene sentimiento de culpabilidad, que adolece de compasión, y eso generalmente es un debate interesantísimo, porque desde luego son culpables ante la ley. Es decir, una cosa es el psicópata y otra cosa es el psicótico. Uh -huh. Psicótico es una persona enferma por un trastorno grave, como puede ser una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia escénica, pero no sabe quién es, y no lo es durante todo el día y puede escuchar voces. Ese es un enfermo, ese es el Uh psicótico. -huh. El psicópata es una persona que dice, bueno, por mis intereses, o porque me han llevado la contraria, o porque no lo voy a aceptar, o porque esta persona a la que acabo de violar corro el riesgo de que me denuncie, pues la mato. Y ya está, y la oculto. O mato a mis hijos para dañar para siempre a la que ha sido mi mujer, pero que era la madre de estos niños. El problema viene cuando empezamos a bajar edades y vemos que hay jóvenes, que hay adolescentes, inclusive que hay niños, que por sus circunstancias de temperamento y herencia, por sus circunstancias, que decía Ortega y Gasset, culturales, pues vemos que está muy desapegada de la sociedad y que no tiene amor, que no tiene ternura. Recientemente, y se ha emitido a todo el mundo en Discovery, yo entrevistaba a un joven, Ralaván, que una noche se levantó con 14 años, cogió una katana, mató a su padre, mató a su madre y mató a su hermana síndrome de Down. Este joven estuvo en un centro de reforma, ahora se casó, tiene una hija, y me explicaba y explicaba a todos los que lo vieron que está rehabilitado. Déjeme que me mantenga en un fuerte interrogante, porque lo que explicó estaba bien dicho, pero como he comentado antes, no capté que lo sintiera. Mm.
Digamos que, a ver, en esto me tengo que guiar por lo que uno advierte en la literatura y mucho de lo que se ha hecho en el mundo de la ficción, tratando de retratar el universo de los Sí, psicópatas en series y películas, ¿no? Creo sí, que tienen la habilidad de decirnos aquello que creen que nos empatiza, en tanto y en cuanto les seas sí. de interés para eludir el peso de la acción de la sociedad sobre ellos, ¿no? Eso es verdad, eso es así. Quiero decir, toda persona tenemos primero un narcisismo, tenemos un yo, tenemos un ego. La gente suele decir, lo que más me importa son los demás. No es verdad. A la inmensa mayoría de la gente lo que más le importa es uno mismo. Sería de mal pronóstico que a alguien no le interese su propia persona. El problema es cuando alguien solo mira hacia sí, solo se ve en sí, Mm. y sobre todo cuando utiliza a los demás. Puede haber gente, oye, que sea un broker, que sea una persona bancaria o política, que solo tenga un interés personal y no le importe el sufrimiento, el dolor, la angustia, incluso la muerte de otras personas. Mm. Y eso nos lo encontramos también en el ámbito de la criminalidad, como se ha estudiado mucho y se ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires por Osvaldo Varela y por otros colegas. Pero realmente ver a un psicópata es muy extraño, es muy difícil. Ahora bien, si yo, hablando ahora con sus oyentes, con la gente, preguntamos, oiga, ¿usted va conduciendo, pasa un perro y lo atropella? ¿Qué sentiría? Dices, hombre, pues sufrimiento, lo sentiría mucho porque no quiero matar a un perro. Claro, el verdadero psicópata dices, bueno, y usted ha matado a una persona, y en el fondo, ¿qué siente? Yo me acuerdo en un centro que estuvimos del Ministerio de Justicia y a algún psicópata le pusimos electrocardiograma, electroencefalograma, para medir la sudoración, las pulsaciones, todo a la vez. Le poníamos imágenes de películas muy duras, Expediente X, La Naranja Mecánica. Mm. No había ningún cambio, no sufría. Es como si usted ahora en su estudio llega una mosca y usted le molesta y la mata. No se preocupa. Bueno, ese es el tema. La verdadera pregunta es, ¿podrían llegar a sentir? ¿Tienen recuperación llevándoles a lugares donde sean tiernos, donde tengan que ayudar a niños de educación especial, donde cuiden a otras personas? Bueno, ese es el intento, pero voy viendo con los años, y tengo 60, que algunos son marcadamente irrecuperables. Bueno, justamente ahí viene el punto que ha sido, y también advierto que es de gran debate en España, porque en definitiva, si bien Sí, el cumplimiento de condenas suele ser más duro en España que en Argentina, la cuestión ideológica al respecto de la punición penal es bastante similar, en el sentido de que siempre sí, existe la idea de que si la persona cometió determinadas acciones, la culpa la tiene el Estado, que no lo cubrió lo suficiente, que no lo protegió lo suficiente, que no le dio todas las oportunidades, y que si en definitiva al salir de una prisión por cumplimiento de una condena reincide, es porque el Estado volvió a fracasar. Es un alejarse permanentemente del individuo como actor central de su propio destino, ¿no? bueno, no se puede decir mejor, ¿no? Que lo ha dicho usted, no se puede decir mejor. Yo creo que el ser humano, oiga, ni usted ni yo hemos elegido nacer, ni Mm. nacer en un país o en otro, ni nacer en esta época. Solo nos cabe a mitad del camino decidir irnos. Pero dicho eso, el ser humano tiene capacidad para decir, voy a hacer hoy esta entrevista o no. Y por lo tanto tenemos una capacidad y una libertad, un cierto libre albedrío y una responsabilidad. Es cierto que algunos niños, en algunos entornos, pues no viven la educación, tienen unos padres que son delincuentes, se dedican a la criminalidad, desde muy corta edad no van a la escuela y están imbuidos en el mundo de la droga, y es muy difícil salir de ese pozo. Pero en España, en Europa y en la Argentina, que yo conozco bien porque viajo mucho, hay familias que lo dan todo, lo tienen todo, y hay gente que dice, bueno, mis intereses son los míos, y hago lo que creo que quiero hacer, pues porque moralmente soy un depravado. Hay, por ejemplo, gente que viola, y viola reiteradamente. Pero si tú en la cárcel, en las prisiones, y conozca alguna de Argentina, le preguntas al violador, ¿volvería a hacerlo? Te dice, bueno, si tengo ocasión, sí. Y si le preguntas, pero ¿y si se lo hago yo ahora, que no puede usted hacerlo porque está en la cárcel, a su mujer, qué pasaría? Y dice, te mataría. Luego, sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que en ese juego, en esa ruleta, arriesga y a veces pierde.
En España tenemos un gran debate con la prisión permanente revisable. Es decir, hay personas que han cometido hechos terribles con niños o que han cometido hechos muy reiterados. La idea es que vayan a la cárcel 25 años y a los 25 años se plantee, ¿sale o no sale? Y aquí hay una pregunta y una cosa que le voy a decir con total sinceridad. Y soy el embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Tenemos que ser sinceros. Los médicos no curan a la gente que tiene cáncer de páncreas avanzado. No saben hacerlo. Los psiquiatras y los psicólogos no sabemos qué hacer con algunos psicópatas que deben de quedar en la calle. Es una decisión de la ciudadanía y de sus representantes en los parlamentos. Pero tenemos que decir, volverán a reincidir más que posible, más que probable. Es que en realidad, y lo libero, Javier, porque sé que tiene una jornada que cumplir allí, lo que creo es que la ciudadanía no participa y en realidad la dirigencia actúa en un contexto ideológico que considera que es al que se debe. No se debe a la realidad, se debe a su posición ideológica con respecto de estas cuestiones. La ciudadanía lo que hace es pagar el precio de todo esto. ¿En España o en Argentina? Pues estoy totalmente de acuerdo. Vuelvo a estar totalmente de acuerdo al 100% con usted porque... Pero, por ejemplo, en España se dice, el artículo 25 de la Constitución española declara que la prisión tiene como fin la rehabilitación, la reintegración social. ¿De acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y el que no quiere ir? ¿Y el que en la cárcel no va a terapia? ¿Y el que te dice, cuando vuelva a salir, si se me pone una niña a tiro, volveré a hacerlo? Pues yo me acuerdo que hablando en la cárcel de Soto Real con violadores en serie de niños, uno me dijo esa frase terrible, dijo, señor Urra, yo ya salgo. Si se me pone una niña a tiro, volveré a reincidir. Yo le dije, ¿por qué no se pone usted un espejo? Se mira y toma una decisión. Claro, esto generó luego un gran debate, porque dicen, hombre, un terapeuta no puede inducir al suicidio. No, yo no induzco al suicidio. Pero entre que una persona tome una decisión de vida consigo mismo o la tome con un inocente, lo tengo clarísimo, ética y moralmente, teniendo en cuenta que he sido muchos años el presidente del Comité Deontológico y Ético del Colegio de Psicólogos. Por lo tanto, claro que hay que llegar más allá de la epidermis. En España un preso nos cuesta, sin contar construcción de prisiones, 1.085 euros mes. Y la inmensa mayoría de las 70.000 personas que tenemos en la cárcel no hacen nada durante todo el día, no van a terapia porque no es obligatorio, no hacen ninguna labor social, no hacen una labor de trabajo. Claro, la ciudadanía y sobre todo las víctimas que lo fueron y las víctimas que lo van a ser son las que sufren esas ideologías buenistas y buenísimas. Yo creo que la mayoría de la gente somos muy buena, y lo creo, pero el mundo no es Disney, existe la maldad, no se dude. Sin ninguna duda. Javier, bueno, desde ya muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación y enriquecer nuestra oportunidad de comunicación ante nuestra audiencia. Que tenga usted una muy buena jornada, muy amable. No, me ha alegrado el día porque siento como un país muy querido. Argentina, entre otras cosas, mi nuera lo es. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a la distancia. Gracias, muy amable. A quien escucharon es a Javier Urra.